El mensaje en esta noche tiene que ver con la oración. Y es mi deseo, mis amados hermanos, que este año puedas estar enfocado en la oración. Y tenemos que saber algo acerca de la oración. La oración es algo que se aprende por un lado. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. La oración es algo que se aprende. Pero por otro lado, la oración es también algo que se ejercita. Existen lo que yo llamaría los músculos de la oración. Algo similar ocurre con el deporte. Algunos dicen, bueno, yo tengo talento para tal o cual deporte, tengo talento para el fútbol, eso no me lo quita nadie, ¿eh? Yo puedo hacer ese quiebre de cintura, no importa cuántos años tengo, no importa, hace rato no juego, pero ese talento siempre está ahí. Sin embargo, sin estado físico, el talento no tiene mucha influencia. Algo similar ocurre con la oración. Yo sé que muchos aquí saben orar. Algunos quizás han tenido grandes experiencias en su vida de oración, grandes respuestas. Pero quiero preguntarte, ¿cómo están tus músculos de oración? Es decir, ¿cómo está esa vida en donde uno ejercita la oración? Porque no es solamente suficiente el saber orar, sino el ejercitarnos en la oración. ¿Cómo están tus músculos de oración, mi hermano? Mi hermana. Te pregunto esto porque el pasaje que miraremos hoy tiene que ver con una lucha que ocurre después de la oración. Me refiero a la historia de Jacob luchando con Dios, a quien, según la palabra, Jacob no soltó sin que lo bendijera. El título del mensaje hoy es la oración que trae bendición, y quiero ver con ustedes 3 elementos de esta oración que verdaderamente logra la bendición. Como les dije, muchos quizás dicen, yo quiero una bendición, yo quiero recibir bendición. Y vamos a ver al terminar el mensaje, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es verdaderamente la bendición. Pero también vamos a ver que cuando oramos ocurren ciertas cosas que el Señor utiliza para que verdaderamente podamos decir, he recibido una bendición del Señor. Quiero leer con ustedes Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante. Génesis capítulo 32, aquellos que tienen sus Biblias, los que no pueden seguirlo ahí arriba, tenemos también el texto, Génesis 32, 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Un pasaje que quizás directamente al leerlo no vemos que se trate de la oración, sino de un evento muy especial en la vida de Jacob, que aquí pasa a llamarse Israel. Sin embargo, este evento está en el contexto de la oración. Como vamos a leer un poquito antes, vamos a darnos cuenta que Jacob oró, pidió algo al Señor y después esto ocurrió. Y en base a este pasaje, hermanos, quiero ver con ustedes 3 elementos de esta oración que trae bendición. Jacob recibió su bendición, pero algunos elementos, algunas cosas ocurrieron ahí. Entonces vamos a ver estos 3 elementos de la oración que trae bendición. El primer elemento es el más obvio quizás,
Porque en la oración comienza con la petición. Es el primer elemento de una oración que trae bendición. Antes de avanzar, quisiera ver con ustedes algunos aspectos generales del pasaje. Como le estaba diciendo, el texto está en el contexto de la oración y refleja las características de una relación con Dios. Jacob salió de Labán, su suegro. Él había ido desde Canaán a la tierra donde estaba su suegro Labán, porque él fue a buscar desde la tierra de su padre a buscar una esposa. Conoció a una chica. El suegro le dice, sí, quiero que trabajes conmigo tantos años, yo te voy a dar a mi hija. Él hizo eso, después su suegro se avivó y le dio a su hija mayor y le dice, nuestra costumbre es que la mayor primero se vaya. Entonces Jacob era una época muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Tenemos que considerar eso. Entonces Labán le da la hija mayor y Jacob dice, bueno, voy a seguir trabajando para que también me des a esta hija menor, que es a la que yo quiero. Todo esto ocurrió y él pasó un buen tiempo, unos buenos años en la casa de su suegro, y finalmente él dijo, el Señor le prosperó en todo ese tiempo, en todo lo que hacía. Él prosperó económicamente, en todos los sentidos, tuvo muchos hijos, y después dijo, ese es el tiempo de volver. Él volvía a la tierra de Canaán, pero había un problema. Jacob iba a volver a su casa, diríamos, pero se iba a encontrar con su hermano a quien él había engañado, Esaú. Jacob había engañado a Esaú para robarle su primogenitura y todos los derechos que eso traía. Y ahora se iba a encontrar con su hermano. Y manda un contingente de sus siervos para adelantarse y ver si ahí estaba Esaú. Y después sus muchachos vienen y le dicen, sí, ahí está tu hermano. Y también viene a tu encuentro con 400 hombres, le dice. Y entonces la palabra del Señor dice que Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Él pensó, Esaú viene acá para liquidarme. Viene a vengarse por eso que yo le hice. Tuvo, dice la palabra, mucho temor y se angustió. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dividió su campamento en dos y dice, bueno, si me ataca un campamento, la mitad me voy a perder. Y después oró. Y quiero leer con ustedes Génesis 32:11. La oración que trae bendición comienza con petición. Todo el texto que hemos leído arrancó con esto. Jacob orando. ¿Qué fue lo que él oró? Génesis 32:11. Esta fue la oración de Jacob. Lo tenemos ahí arriba. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, no venga a matar a toda mi familia. ¿Cuál fue el pedido de Jacob? Sencillo. Señor, líbrame de mi hermano. Muchas veces, muchos cristianos, hermanos, dicen, a mí me cuesta orar. Yo no puedo estar ni 10 minutos, luego ya es mucho para estar en oración. 10 minutos yo ya pedí por mi familia y por todos los países del mundo y ya no sé más qué hacer en esos 10 minutos. Hermanos, tenemos que recordar lo siguiente. En el centro de la oración está la petición. Y cuanto más vamos ejercitándonos, eso va creciendo también. Pero más allá de eso, la oración de Jacob fue cortita. La oración de Jacob fue puntual. Si queremos orar para recibir bendición, tenemos que pedirle al Señor claramente. Y te pregunto, ¿qué cosas estás pidiéndole al Señor? No te enfoques en cuánto tiempo puedes estar sentado orando. Enfócate en qué es aquello que necesitas de tu Dios. Jacob estaba con temor y le pide al Señor, Señor, líbrame. Su oración fue clara, directa. ¿Qué es aquello que le vas a pedir a tu Dios? Tal vez este año, ¿qué es aquello que le estás pidiendo al Señor? Y por eso teníamos nuestro cuadernito por el desafío, hermanos, que lo anotemos. Puedes anotarlo en tu celular, obviamente también. Anotar en el cuaderno es mejor a veces porque uno ya recuerda. Y hagámoslo como matrimonios, los matrimonios que estamos presentes, pero anotemos. ¿Qué es aquello que vamos a pedir al Señor? A veces tenemos tiempo de oración y escuchamos los motivos de oración, hacemos, pero ¿qué es aquello
que así como Jacob está ahí, quizás nos da hasta temor como él lo tuvo. ¿Qué es aquello que está en nuestra mente? Pidámosle al Señor. La oración que logra, que trae bendición, comienza con petición. Todo ocurrió en una noche. Después de orar, Jacob manda a sus siervos a enviar regalos a Esaú para apaciguarle. Durmió y despertó porque no podía dormir. Y es allí donde la historia de esa lucha con Dios comienza. Todo comenzó con una petición de Jacob. La petición es importante, hermanos. El Señor quiere que le pidamos, que le clamemos y que lo hagamos específicamente así como lo hizo Jacob. Y veamos ahora qué sucedió después de la petición de Jacob. El segundo elemento de una oración que trae bendición es el encuentro o un encuentro. Hermanos, el que ora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor nos manda tantas veces a que le clamemos? El que ora, hermanos, está tocando las puertas del cielo. Se pone en el camino donde Dios se manifiesta. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la oración, que tomemos la oración con mucha seriedad en nuestras vidas. Y cuando le estoy diciendo esto, estoy pensando en esta oración como la que tuvo Jacob, algo que realmente él fue y clamó al Señor. Y tenía en cuenta lo que quería. Y el segundo elemento es el encuentro. Nos ponemos en el camino donde Dios se manifiesta. Quiero leer con ustedes algunos versículos muy interesantes. Salmo 25, 14. Prestemos mucha atención a estos versículos. Dice así la palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjense, hermano, acá no se trata solamente de pedir y recibir algo, sino que el Señor está buscando, dice, comunión íntima. En otra versión dice, la amistad del Señor es para con los que le temen. Veamos otro versículo, Salmo 145, 18. Aún más claro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y quiero que puedan prestar atención a lo siguiente. Aquí nos dice, Dios da todo aquello a aquellos que le piden. Dios da todo lo que le pidan. No, el énfasis está que cuando nosotros invocamos, dice el Señor está cerca. Es decir que lo que el Señor quiere no es solamente darnos aquello que pedimos, sino que desea que podamos encontrarnos con Él, experimentarle de una manera especial. Lo que pasó con Jacob. Él le pidió algo al Señor. ¿Qué ocurrió después de su oración? Él se encuentra con el Señor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Deuteronomio 4:7, Moisés decía lo siguiente al pueblo. Se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios, y otra vez, tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos? Otra vez, acá no es que Moisés se pregunta, dice, ¿quién es como nosotros que recibe todo lo que pedimos? No, ese es el énfasis. El énfasis es que cuando pedimos, el Señor se manifiesta, el Señor está cerca. Y un versículo más, el profeta Jeremías escribía en Lamentaciones 3:57. Te acercaste el día que te invoqué. Fíjense, hermano, nos dice, me diste aquello que te pedí el día que te pedí. Ese no es el énfasis de la oración. Dijiste, no temas. Te acercaste el día que te invoqué. Orar, hermanos, es mucho más que un mecanismo de desahogo o un medio supersticioso para conseguir cosas. Es abrirse a tener un encuentro real con Dios. Esto es orar. Jacob oró y unas horas después el Señor apareció, se manifestó. Después de la oración viene el encuentro. Hermanos, cuando oramos no estamos haciendo solo un pedido, estamos llamando a Dios a que se manifieste en nuestras vidas. Y el encuentro de Jacob con Dios tuvo la forma de lucha. Así que, hermanos, cuando oramos, debemos prepararnos para luchar con Dios. Quizá a muchos de los que están acá les gusta la lucha.
Me gusta ver, tal vez es su gusto secreto, ¿verdad? Porque nos da gusto decir, a mí me gustan las peleas, ¿verdad? Recuerdo que antes el boxeo un tiempo estaba tan de moda que acá se pasaba casi a las 12 de la noche ya, ¿verdad? Y mucha gente se quedaba despierto hasta tarde para ver esas luchas. Genera algo a veces en nosotros los seres humanos ver esas peleas, por más sangrientas que sean a veces. Pero ni siquiera el más amante de las luchas quizás se puede imaginar lo que aconteció con Jacob. Luchar con Dios. Dice, un varón, según el texto que hemos leído, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. ¿Por qué hizo esto Dios? Tenemos que preguntarnos. Primera cosa que tenemos que darnos cuenta. ¿Quién inició la pelea? El Señor inició la pelea con Jacob. Jacob oró. El Señor se manifiesta y se manifiesta en forma de lucha. Comienza a pelear con Jacob. ¿Por qué podemos decir que orar es luchar con Dios? Hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos esta intensidad, porque si fuera por nosotros estaríamos quietos y quizás inclinados a veces hacia la vanidad. Necesitamos que el Señor cuando nos encuentre venga y nos encuentre intensamente. Y esto ocurre cuando oramos. Este fue el resultado de la oración de Jacob. El Señor le encuentra y lucha con él. No debe sorprendernos, hermanos, que cuando oramos entremos en esta lucha que nos lleve a experimentar a nuestro Dios. No hace mucho estábamos hablando con mi esposa, visitamos a una hermana que está pasando por una prueba. Y ella nos contó y dijo, quiero comentarles algo. Y nos dice, ¿saben qué? Yo estaba orándole al Señor porque quería crecer en la fe, dice. Y ahora me viene esta prueba. Y ella ya en ese momento reflexionaba. Y claro, esta es la forma en que voy a crecer en la fe. Y ella decía, yo al inicio pensaba, yo pedí por fe y que iba a venir nomás así de forma instantánea, de repente yo iba a tener fe. Y dice, no, el Señor me mandó esto. Y por las cosas que estoy viviendo, me decía esta hermana, realmente que crecí en la fe, el Señor me respondió. La respuesta, el encuentro con el Señor vino en forma de lucha. A veces pedimos por nuestros hijos. Que no nos sorprenda que el Señor nos mande una prueba para fortalecer nuestro matrimonio. Porque ¿cómo hemos de nosotros guiar a nuestros hijos si nosotros en nuestros matrimonios no estamos firmes? Y podemos citar muchos ejemplos de cuando pedimos algo, parece que comienza la lucha. Y así nos encuentra el Señor. Así como a Jacob. Vino y peleó con él. El Señor no quería que Jacob esté nomás y pida y reciba algo. Él quería que él experimente y que esa experiencia sea intensa y real. Y entonces Dios luchó con Jacob. Cuando comenzamos a orar, esto ocurre. Entramos en una lucha. Porque el Señor quiere que abramos los ojos a su presencia en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que muchos quizás, si les pido dar un testimonio, me van a decir, realmente así, oré por esto y vino algo tan intenso, pero realmente experimenté al Señor. Y el encuentro dejó sus secuelas en Jacob. El Señor no solo quiere darnos aquello que pedimos, quiere encontrarse con nosotros y marcarnos. Génesis 32, 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Este texto es complicado. ¿Cómo es posible que un hombre prevalezca contra Dios? Hay muchas cosas complicadas en este pasaje y muchos comentaristas tienen opiniones divididas. Pero el propósito central del texto es lo que nos tiene que ocupar. Este texto tiene el propósito de resaltar la revelación de la gracia de Dios para con Jacob. Con su toque el Señor demostró a Jacob que era inútil pelear con él, porque le bastó un toque y ya le rompió el muslo. Este toque sería un recordatorio para Jacob y el pueblo, su descendencia, de aquel encuentro con el Señor, de su necesidad del Señor, de su dependencia del poderoso. Hermanos, el encuentro con el Señor como resultado de la oración deja marcas. Algo muy similar ocurrió con el apóstol Pablo, que él decía, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Es como que él estaba diciendo, el Señor permitió que el enemigo me marque con esto en el cuerpo. ¿Para qué?
para que yo no me exalte en sobremanera. Su encuentro con el Señor le dejó una marca. Y decía Pablo, por lo cual yo había pedido 3 veces al Señor que me quite, y el Señor que me dijo, bástate mi gracia, Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero que sigas con ese aguijón, porque ese aguijón es la marca que te va a recordar que te encontraste conmigo, que dependes de mí completamente. Lo mismo ocurrió con Jacob. Ahora tenía una marca que le recordaba su encuentro con el Señor y que él debía depender de él siempre. Las marcas son el resultado del encuentro con Dios. Pueden venir de varias formas. Quizás al perder algo, hacer una marca que nos recuerde. Ese fue el momento en que yo me encontré con el Señor. Y el Señor me habló. El Señor me respondió. Tal vez puede ser golpeado por algo. Y el Señor va a usar esa marca para recordarnos de nuestro encuentro con Él. Y vamos a ver un último punto. Dijimos que la oración que trae bendición comienza con la petición, pero sigue con un encuentro con el Señor. Hermanos, recordemos esto, el Señor no es que quiere que le pidamos para que recibamos más cosas. Cuando pedimos, tenemos que esperar que el Señor nos encuentre. Y ese encuentro a veces va a ser en forma de lucha. Y vamos a ver un último punto de la oración que trae bendición. Tercer elemento, la transformación. Génesis 32, 26 al 28 dice así: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No iba a dar brazo a torcer Jacob, él quería su bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tercer elemento de una oración que trae bendición es la transformación del que ora. Jacob quería su bendición, insistía en ello. Debemos decir, hermano, que esta no es una actitud negativa. Tendríamos que tener también esa actitud de decirle al Señor: Señor, yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no te suelto, Señor, hasta que me respondas. Porque eso demuestra que verdaderamente creemos en nuestro Dios. Creer en el Señor, tener fe en Él, es saber que Él es galardonador de los que le buscan. Pero más allá de eso, algo ocurre. El varón le pregunta a Jacob su nombre. Algo muy interesante, porque obviamente Dios ya sabía su nombre. Algo similar también ocurrió con Jesús cuando Él se encuentra con el endemoniado y le pregunta su nombre y la respuesta es Legión, porque somos muchos. ¿Acaso Jesús no sabía el nombre, no sabía cuántos eran? Claro que sabía. Dios sabía el nombre de Jacob. Pero hay un aspecto muy interesante en este texto. Esta pregunta no es de ignorancia. Lo que el Señor estaba llamando a Jacob a hacer era identificar su carácter. El nombre en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se relaciona con el carácter. Por eso es que muchos de los nombres tienen su significado en relación a cómo era esa persona. ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Engañador, suplantador. Porque este era su carácter. Él había engañado a su hermano. Y una y otra vez en su vida él demostraba este carácter. Cuando el Señor le pregunta su nombre, le está diciendo a Jacob: identifícate, ¿quién sos? Y Jacob hace una confesión y dice: yo soy Jacob, yo soy el engañador. Yo soy. Yo soy el suplantador. Esta persona yo soy. Orar, hermanos, es abrirnos a que Dios nos transforme, nos cambie. En Mateo 5, 23 al 24, el Señor Jesús decía lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El altar, el contexto de adoración, el contexto donde vamos a hablar con el Señor. El Señor decía: mira, hay algo que tenés que cambiar primero y vení. Cuando nos ponemos a orar, que no nos sorprenda que el Señor nos ponga en una situación en donde nos está hablando y diciendo, tal vez por medio de su palabra, que tenemos que cambiar algo. Otro texto similar, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, hablando
los maridos con sus esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, el conflicto ahí en el matrimonio podría generar una barrera en la oración. Es decir, es como que este texto nos está diciendo, arregla eso mientras estás orando. Si querés seguir orando para recibir aquello que querés, arregla eso. Tiene que haber un cambio. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me responde? Tenemos que preguntarnos, ¿acaso no hay algo que todavía tengo que cambiar? Jacob oró y el Señor, después de su encuentro y su lucha, le cambia el nombre. Jacob reconoció quién él era. Yo soy el engañador. Y entonces vino el cambio, que no solamente significaba un cambio de nombre, sino que representaba que Jacob ahora era una nueva persona. El Señor le dice, ahora te llamas Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Un nombre que recordaba que ahora él dependía completamente del Señor. Jacob ya no era el engañador. Jacob ya no era el suplantador. Él era aquel que dependía de su Dios. Podía ir ahora a encontrarse con Esaú. Él tenía un nuevo nombre, una nueva identidad que Dios le había dado. Hermanos, que no nos sorprenda cuando nos ponemos a orar. El Señor nos indicará aquello que debemos cambiar. Cuando oramos, el Señor va a obrar para que nos transformemos también. Para que cambiemos aquello que todavía tenemos que cambiar. Y la voluntad del Señor la conocemos en su palabra. Cuando oramos tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere que cambiemos. Para terminar, voy a leer una vez más la última parte del pasaje. Génesis 32, 29, 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Tuvo su bendición Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Después de su petición, fíjense, recordemos hermano, él comenzó pidiendo a Dios que le librara de su hermano. Después de su petición, Jacob terminó con una cojera y con un nuevo nombre. Y finalmente con una bendición de parte del Señor. En el siguiente capítulo él se encuentra con Esaú y el Señor obró y efectivamente le libró de Esaú. Pero todo ese proceso es en el cual nosotros podemos decir, realmente ahí podemos ver la bendición del Señor. La cojera le recordaba de que tuvo un encuentro con el Señor. No solamente recibió eso que quería, se encontró con su Dios. El cambio de nombre nos recuerda que cuando oramos el Señor nos transforma. Y aquí debemos parar para preguntarnos algo, hermanos. Cuando oramos, ¿queremos un beneficio o queremos bendición? Son dos cosas diferentes. Muchos oran por un beneficio, es decir, por algo que quieren. Pero orar por bendición es considerar las maneras de nuestro Dios. Orar por bendición quiere decir que nosotros nos abrimos y estamos conscientes de que vamos a encontrarnos con el Señor y de que Él va a transformarnos. Y en ese contexto, la respuesta del Señor se convierte o es bendición, no solamente beneficio. Recordemos la historia de Jesús con los 10 leprosos. Él sana a 10 leprosos. 9 de ellos recibieron un beneficio, fueron sanos. Uno de ellos, un samaritano, recibió la bendición. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor y fue transformado. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Solamente a Él le dice eso. La bendición, hermanos, no es solamente recibir eso que pedimos. Es habernos encontrado con el Señor y haber sido cambiados por Él. Y entonces la respuesta del Señor tiene un matiz diferente. ¿Queremos beneficio o bendición? La oración que trae bendición nos lleva por un proceso de encuentro y transformación. La bendición incluye no solo la respuesta a lo que pedimos, sino estos elementos maravillosos.
Así que hermanos, pongámonos a orar hoy. Pidámosle al Señor. Y hoy, esta mañana animaba también a los hermanos a que podamos anotar nuestros motivos. Sé que hoy creo que casi nadie trajo nada para anotar. Si tenés algo para anotar, yo te invito a que puedas pensar ya. ¿Cuál es tu pedido en este año para el Señor? Y yo te animo a enfocarte no solamente en aquello difícil. Porque a veces que nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdame porque tengo que hacer esto y aquello. Es importante, podemos hacer eso. Pero en el contexto de la oración yo les animo, hermanos, que anotemos aquello que es imposible. ¿Qué es aquello que es imposible? Esas cosas que solamente Dios puede hacer. Esas cosas para las cuales nosotros no tenemos fuerza. Anotemos eso. Y terminemos el año quizás mirando nuestro cuadernito y viendo lo que el Señor hizo. Y dejemos un espacio para poder pensar en qué cosa el Señor hizo al encontrarse con nosotros. Porque cuando oramos vamos a encontrarnos con el Señor. Él va a venir a nuestro encuentro y va a luchar con nosotros. Orar es luchar con Dios. Quizás pedimos por la salvación de alguien y vamos a darnos cuenta que el Señor nos dirige de manera especial o hace algo para usarnos a nosotros para que esa persona conozca su palabra. Como daba el ejemplo, quizás pedimos por fe y el Señor nos va a encontrar con una prueba. Pero vamos a crecer en fe. Y estemos abiertos también a lo que el Señor quiere cambiar en nosotros. Porque así como vimos, hay veces que la respuesta está todavía esperando. Porque el Señor nos dice, primero vamos a cambiar esto. Primero vas a obedecer esto. Porque la oración que trae bendición tiene encuentro y tiene transformación. Así como sucedió con Jacob. Así que hermanos, mi hermana, invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Después vamos a tener nuestra cena del Señor. Con esto terminamos. Te invito a que puedas pensar en qué le vas a pedir al Señor. Aparte de lo que pedís para otras personas o nuestra oración en conjunto. ¿Tenés una necesidad? ¿Tenés un desafío que es mucho más grande que tus fuerzas? Pedile al Señor. Y anotá eso. Y prepárate. Porque el Señor te va a salir al encuentro. Porque Él no solamente quiere darte, mi hermano y mi hermana, eso que vos querés. Quiere que lo experimentes. Y prepárate para que el Señor obre para cambiarte, para transformarte, para cambiarte la identidad, el nombre si es necesario. Y ahí es donde vas a poder decir, realmente he recibido esta bendición, que va más allá de simplemente tener lo que quise. La bendición es haberme encontrado con el Señor. La bendición es que Él ha cambiado mi vida y aquellas cosas que necesitaba cambiar. Y en ese contexto su respuesta es una gran bendición. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, ponernos en este año a orar y a estar expectantes de tu respuesta por medio de un encuentro contigo, Señor, por medio de tu obra para cambiarnos, transformarnos a la imagen de tu Hijo. Y de esa manera recibir la bendición y no buscar un beneficio nada más, sino esa bendición que nos hace crecer, que nos transforma, que nos hace testigos, Señor, tuyos, para que otros también puedan llegar a conocerte a ti. Y quiero dejar delante de ti, Señor, todo motivo. Conocer los motivos. Yo sé que muchos hermanos están quizás pasando por grandes pruebas, Señor. Tú conoces sus corazones, su situación. Señor, queremos pedir por lo imposible. Es decir, aquello que solamente tú puedes hacer, Señor. Porque queremos experimentarte, Señor. Queremos ser transformados por ti. Obra, Señor, y respóndenos de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Hoy ante las puertas de 2020 estamos llamados a tomar una decisión. ¿Seguiremos haciendo el bien? Una vida de obediencia y santidad, servicio al Señor, amor a los hermanos. ¿O nos rendiremos al cansancio? Jesús nos ve. Sigamos firmes y adelante. Que el Señor